Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Eguiluz. Estamos comenzando un nuevo trimestre y en esta oportunidad el trimestre se estudiará acerca de hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. De esta manera estaremos cumpliendo con la misión que el Señor nos ha llamado a realizar. ¿Cómo podemos hacer amigos? ¿Cómo debemos hacer amigos? ¿Qué estrategias, qué técnicas la Biblia nos presenta para poder acercarnos a las personas y ganarlos como amigos para Dios? La lección de esta semana, el 4 de julio, se estará repasando. La primera lección se titula ¿Por qué testificar? Así que vamos a repasar el versículo de memoria. Se encuentra en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. Y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este texto nos muestra que el Señor desea que todos podamos alcanzar la salvación. El Señor desea que cada uno de los seres creados por Él se salven. Entonces, nos ha dejado a nosotros una gran responsabilidad: compartir las buenas nuevas. Esta lección comienza diciéndonos que en realidad Dios anhela, desea nuestra salvación. El anhelo de Dios es de que todos respondan a su amor. El amor de Dios está al alcance de cada criatura. Todos, cada uno de los seres humanos están siendo alcanzados por Dios. Y Dios quiere que también aceptemos su gracia, ese regalo maravilloso de la vida eterna. Y una vez que aceptamos su gracia, entonces seremos transformados por su Espíritu. El Espíritu Santo va a hacer una obra poderosa de transformación y como resultado seremos salvos, participaremos del reino de Dios. Entonces, el testificar tiene como meta hablar de Jesús, presentar a Jesús. Testificar se trata de Jesús, lo que Él ha hecho para salvarnos, cómo ha cambiado nuestra vida y las maravillas que vienen como una verdad a través de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos muestra que Él dejó todo en el cielo para venir a salvarnos. Esa salvación que Él nos ofrece es a través de su sacrificio, su entrega, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Esto es lo que Él ha hecho como una muestra de su amor por ti y por mí. Así que testificar comienza aceptando a Jesús. Testificar es el resultado de tener a Jesús en nuestra vida. Testificar es compartir esas buenas nuevas de salvación con aquellos que están a nuestro alrededor, con nuestro prójimo. Así que también Dios provee oportunidades. Él nos muestra dónde llegar con el Evangelio, en qué momento alcanzar a una persona. Tenemos que orar pidiéndole al Señor un momento en el cual podamos acercarnos a alguien, una cita divina, una cita que el Señor provea para que nosotros podamos encontrar a alguien que está en deseo y necesidad de Dios. Dios obra por medio del Espíritu Santo en los corazones. Dios toca el corazón, Dios conmueve el corazón, Dios impresiona el corazón. Y de esta manera las personas están con el deseo, con la intención de conocer a Dios, y ahí es donde nosotros llegamos. Tenemos que orar para que Dios nos llegue, Dios nos impresione, Dios nos motive a acercarnos justamente a esas personas que están listas para ser llevadas hacia Jesús. El Señor también se revela en la belleza y en la complejidad de lo natural, la naturaleza. Hay muchas personas que no han escuchado de Dios, pero al ver sus maravillas, al ver la creación, reconocen que hay un Dios todopoderoso. Y esto también crea la necesidad de buscar a ese Dios.
Dios va a disponer las circunstancias o providencias para atraernos, para que nos acerquemos a Él. Dios conoce lo más profundo de nuestro ser y Él sabe en qué momento nosotros podemos sentir esa necesidad de Dios, y ahí donde Dios actúa, Dios por medio de su Espíritu Santo hace en esa persona sentir esa necesidad. La revelación pues más clara es a través de Jesucristo. Cuando nosotros presentamos a Jesús, las personas tienen que tomar una decisión: aceptarlo o rechazarlo. Si ellos lo aceptan, están tomando el camino correcto. Si lo rechazan, están tomando el camino de muerte. Según Santiago 5:20, hacer volver al pecador de su error es salvarlo de la muerte. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si nosotros nos acercamos a alguien que está viviendo una vida desordenada, que se ha alejado de Dios, que ha renegado de la fe, que se peleó con alguien y ya no quiere asistir a la iglesia, tenemos que orar por esa persona, tenemos que acercarnos a esa persona y tenemos que hacerlo volver al Señor. Se salvará si es que esa persona reconoce su error. También Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero nadie puede invocar el nombre del Señor si no ha creído, y nadie puede creer si no ha oído, y nadie puede oír a menos que alguien le hable. Por esta razón, el Señor nos llama a nosotros para cumplir esa parte, para que nosotros podamos tener esa experiencia maravillosa de atraer a alguien a Jesús, de cumplir con la misión, de compartir las buenas nuevas, de compartir a Cristo, de presentarles el Evangelio restaurador, salvador, el Evangelio que transforma las vidas. Somos los eslabones de Dios en el plan de salvación. Somos los instrumentos del Señor para llegar a aquellas personas que están cerca a nosotros, que están en amistad o son familiares nuestros, a los cuales podemos llegar con el Evangelio y pueden estar más dispuestos a recibirlo. ¿Qué resultado da a Jesús, a la deidad, cuando una persona acepta a Jesús? ¿Qué es lo que puede hacer feliz a Jesús? Lucas capítulo 15, versículos 6, 7, 9, 10, 22, 24 y 32 dicen: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y todos estos versículos nos muestran esa misma forma de expresarse de parte de Dios, que hay gozo en el cielo, hay alegría, hay satisfacción, los ángeles se gozan, hacen fiesta en el cielo cuando una persona se arrepiente, se acerca a Dios, lo acepta como su Salvador, deja el mundo y sigue ahora a Cristo. Dios y los ángeles se gozan cuando alguien se convierte. Todo el cielo se regocija cuando se encuentran a los perdidos. Cada vez que revelamos su amor, todo el cielo canta. Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hay mucha alegría en el corazón de Dios cuando uno de sus hijos, cuando uno de sus seres creados se arrepiente de su vida de pecado y decide ir a Dios. Y el, el que ha conocido a Dios ahora puede tener una vida transformada, diferente, y está más dispuesto también a compartir, porque el Señor quiere que nosotros experimentemos ese gozo de alcanzar a un alma, alcanzar a una persona, rescatar a un individuo que se ha alejado de Dios o que no conoce a Dios y que está a nuestro alcance, permitir presentarles a Jesucristo, su Salvador, su Señor, su amigo, aquel que lo puede librar de las garras del enemigo.
Tenemos también que crecer. El crecimiento del cristiano es necesario y la generosidad nos ayuda a crecer espiritualmente. Nos relata la historia del Mar Muerto. Está a 400 metros bajo el nivel del mar. El río Jordán pasa por el mar de Galilea, ¿no? Viene desde las montañas de Hebrón, y cuando pasa el río Jordán llega a Galilea, y allí en Galilea se ve que hay vida, hay peces, hay vegetación, hay mucha vida natural y también personas que viven y trabajan cerca del mar de Galilea. Ahora de allí continúa y llega al mar muerto. En el mar muerto no hay vida, no hay vegetación, no hay peces, solamente hay tristeza, hay penumbra. Allí en esas aguas salitrosas, lo único que hay es bacterias y microbios. Está bien por debajo del nivel del mar y esto sucede porque el mar muerto no da, recibe, pero no da. El mar de Galilea recibe y da, y ese movimiento de recibir y dar le hace mantenerse con vida. Pero el mar muerto nos muestra que el no dar tiene sus consecuencias. Y miren que estos dos mares están allí en Israel. Por un lado el mar de Galilea y el mar muerto. Y estos dos mares son completamente opuestos. Uno da vida, otro da muerte. Y están conectados por el mismo río, el río Jordán. De igual manera, el Señor nos dice que si nosotros recibimos y damos, va a haber vida en nosotros. Pero si recibimos y no damos, vamos a ir decayendo. El mar muerto no da y no hay vida en sus aguas. De igual manera, si nuestra vida no fluye hacia los demás, nos quedaremos estancados y sin vida. Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua vida, ¿no? Es agua viva que comparte vida, que es Cristo. Podemos nosotros a través de nuestras vidas compartir a Cristo y dar vida a los demás. Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero debemos hacerlo para desarrollar un carácter como el de Cristo, un carácter dadivoso, un carácter desprendido, un carácter de amor, un carácter que está siempre pensando en los demás. Y esa debe ser la actitud de cada uno de los hijos de Dios, una actitud de desprendimiento, de dadivosidad, de ver por los demás, de suplir las necesidades de aquellos que están en una situación inferior a la nuestra. Tenemos que aprender de Dios, aprender a dar. Ahora, la fidelidad al mandato de Cristo. Vamos a ver, ¿cuál es el mandato de Cristo? La lealtad a Cristo requiere un compromiso de hacer su voluntad, de que yo diga, Señor, yo me comprometo a hacer esto o esto otro. Y eso es que cuando uno conoce la palabra de Dios y la acepta, pues se compromete a aceptar a Jesús como su Salvador y seguirlo todos los días, se compromete a estudiar la palabra, se compromete a orar, se compromete a conocer a Dios para poder experimentarlo en su vida. Y también guardar los mandamientos de Dios, tener un corazón que late por salvar a los perdidos, tener un espíritu misionero, un espíritu que se preocupa por aquellos que están en el mundo, pero que quieren salir del mundo. Dios quiere que todos sean salvos y Dios quiere que todos se arrepientan. Y una vez que todos conocen el Evangelio, ya la decisión está en ellos. Pero el mandato de Cristo de que cada uno de nosotros participe en su misión como testigos de su amor, de su gracia y de la verdad, es una consecuencia de su deseo de que toda la humanidad sea salva. Así que cuando nosotros nacemos en el reino de Dios como una nueva criatura, también nacemos como un misionero, porque ahora el Señor nos envía, nos manda, id y predicad el Evangelio. El Señor nos comisiona para compartir esas buenas nuevas. No las podemos guardar en nuestro corazón para nosotros solamente, no por ninguna razón. Esas aguas de vida tienen que fluir, tienen que brotar para que más agua siga fluyendo y también siga llegando a otros, porque si no nos estancamos como el mar muerto.
Dice, te he puesto por luz a las naciones, dice Hechos 13:47. Y esto fue dado también al pueblo de Israel para que sea luz a las naciones, pero el pueblo de Israel fracasó. El pueblo de Israel perdió esa visión y ahora el Señor nos llama a nosotros para que seamos luz a las naciones, luz a nuestro vecindario, luz en nuestro propio hogar. Y todo esto es motivado por el amor. No debe haber otro interés. ¿Por qué testificamos? Al compartir nuestra fe, tenemos la alegría de cooperar con Dios en su misión al mundo. La misión de salvar almas que perecen es uno de los medios para hacernos crecer espiritualmente. Dios sabe que a través de esta obra misionera, de la obra del discipulado, la obra de la testificación, nosotros mismos nos beneficiamos, nosotros mismos crecemos en gracia, en amor para con Dios y con nuestro prójimo. Dios sabe que esta obra nos ayuda a conocer más su palabra porque vamos a dar. Y cuando la pregunta llega y las personas quieren saber algo, entonces nos obligan a investigar, o nos obligan a conocer, pero también nos obliga a hacer un buen testimonio, porque ya hay alguien que está observándonos. La predicación de la palabra no es solamente escuchar, es también ver. Y las personas escuchan el Evangelio, pero ven en nosotros el Evangelio vivido, que es lo más importante. Testificar nos pone en contacto con el corazón de aquel que anhela que toda la humanidad sea salva. Nos conectamos con Dios en el mismo sentir, el sentir de buscar almas para que sean salvas. Somos copartícipes, somos coayudantes, somos la mano derecha del Señor en esta misión a la cual nos ha llamado. ¿A quién enviaré? Tenemos que decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Segunda de Corintios 5:14, el apóstol Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo me mueve, me lleva a actuar. No puedo quedarme tranquilo, sentado. Tengo que salir a compartir esas buenas nuevas, a anunciar el amor de Dios a los demás. Hay cosas que harías por amor que no harías por ninguna otra razón. Y a veces no queremos gastar dinero, pero viene nuestro hijo, nuestra hija y nos dice que tiene una necesidad y gastamos. Pero por otro motivo no gastaríamos. Así que hay ciertas situaciones en las que hacemos cosas por amor que no las haríamos en otras circunstancias. Por eso cuán importante es que la motivación para predicar el Evangelio sea el amor. No el qué dirán, no la imposición, no porque tengo que presentar un informe. ¿Cuántas personas visitaste? ¿A cuántas personas le hablaste de Dios? No, ese no debe ser nuestra motivación. Nuestra motivación debe ser el amor, la respuesta de amor, una retribución a lo que Dios ha hecho por nosotros. Un cristiano cabal funda sus motivos de acción en el amor profundo que tiene por el Maestro, en esa respuesta a Dios porque Él nos amó primero. Yo estoy asombrado cómo los terroristas tienen un objetivo equivocado, una lucha equivocada, pero cuando se comprometen están dispuestos a dar su tiempo, su dinero, sus recursos, hasta su vida por esa causa. Y nosotros que tenemos a Jesucristo, quien es el que nos puede dar la vida de nuevo, que tenemos un mensaje verdadero de santidad, de salvación, a veces no tenemos ese mismo compromiso. No vamos a un lugar si hace mucho frío o está lloviendo o está nevando. Pero los terroristas, estos sí, van con lluvia, con trueno, sin comer, sin dormir. Es tremendo el compromiso que algunos ponen para cumplir ciertas misiones. Y también tenemos que hacer lo que otros han hecho por nosotros, dar a conocer a Cristo. Tenemos que seguir la cadena, tenemos que seguir la posta. Si alguien vino y me dio el Evangelio, ahora yo vengo y doy el Evangelio a otro, porque de esa manera el Evangelio continúa su crecimiento, su avance, y va llegando a todos los rincones. Entonces tenemos que vivir para testificar. El deseo de Dios es que todos se salven, responder a su amor, aceptar su gracia y que seamos transformados por el Espíritu. Es lo que Dios quiere, que todo el mundo responda
responda a su amor, acepten su gracia y que sean transformados por el Espíritu Santo. También somos testigos porque el amor de Cristo desborda de nuestros corazones hacia los demás, porque amamos a las personas y deseamos que sean salvos. Por eso tenemos que testificar. Y también testificamos porque sabemos que testificar es uno de los medios del cielo para llevar alegría al corazón de Dios y permitirnos crecer espiritualmente. Qué hermoso es cuando nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es una bendición para otros también. Lo más importante es sentir amor por esas almas que vamos a ir a visitar o enseñar o hablar o compartir algo. Cuando compartimos el regalo más precioso de todos, que es Jesucristo, una alegría llena nuestros propios corazones. Hay una satisfacción interna profunda porque hemos producido una diferencia eterna. Cuando un individuo con el que compartimos a Cristo acepta las verdades de la Escritura, hacemos amigos para la eternidad, no amigos circunstanciales o pasajeros. Cuando presentamos el Evangelio a alguien, es un amigo para la eternidad, porque durará esa amistad para siempre. Ahora, ¿cómo aplicamos esta lección a nuestra vida? En primer lugar, Dios crea oportunidades para que podamos compartir su misión. Tenemos que aplicar esto en nuestra vida y tenemos que estar con los ojos bien abiertos, orando al Señor para ver esas oportunidades que Él pone en nuestra vida, para compartir, para contar esos testimonios maravillosos, esos milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida. La gente está ansiosa de escuchar milagros que Dios hace hoy en día. En segundo lugar, cuando una persona está en una transición en la vida, está más abierta a las realidades espirituales. Está en una transición, recién se casó, se está divorciando, algún familiar murió, un hijo se graduó, o alguien en la familia está enfermo, alguien falleció. Alguna transición de este tipo, la persona está más susceptible a escuchar de Dios, a recibir el Evangelio, a poder recibirnos a nosotros también, para que compartamos, para que le hablemos, para que le presentemos un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de Cristo. Así que mis queridos amigos y queridos hermanos, recordemos, tenemos que hacer amigos para Dios. Tenemos que buscar almas para Cristo. Tenemos que testificar porque este es un llamado que Dios nos ha hecho a ir y predicar, ir y compartir, para que el Señor nos envíe a aquellas personas que están ansiosas de recibir a un portador de la verdad, a escuchar un mensaje de salvación y a aceptar el Evangelio para que haya una transformación en su vida. Que Dios te bendiga, que tú sigas orando para que el Señor ponga una persona en tu camino y para que tú puedas llevarle el Evangelio y para que de esta manera cumplas con la misión que el Señor nos ha encomendado. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración.